Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado, a todas las personas que nos acompañan en este entrenamiento, en este tema sobre chinches de cama. A todas las personas que nos acompañan de México, de Colombia, Centroamérica, les damos la más cordial bienvenida y recordarles que Syngenta Professional Solutions es una empresa que está muy interesada en tratar diferentes temas de la actualidad. Hemos estado colaborando con todos ustedes en diferentes interacciones, compartiendo diferentes temas de importancia para el control de plagas urbanas. Esta es un tema también muy importante en el cual la doctora Teresa Ambriz, la doctora Alejandra Espinosa compartirán su experiencia. En el caso de la doctora Alejandra Espinosa, ella es egresada de la Universidad de Chapingo, tiene un doctorado en la materia, y la doctora Teresa Ambriz es especialista como médico veterinario y es egresada de la Universidad Autónoma de México. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación y adelante, Alejandra, que inicia con el primer tema. Muchísimas gracias y esperamos que toda la información que sea compartida con ustedes sea para buen uso en las actividades cotidianas que ustedes realizan. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar en esta tarde con la presentación del tema Chinche de cama, el terror de tus sueños. Las chinches de cama han estado pues muy relacionadas desde tiempos muy antiguos con nosotros los seres humanos, aunque hay evidencias que nos sugieren que básicamente empezaron atacando o eran parásitos de los murciélagos. ¿Cuándo ponen interés las chinches de cama en nosotros? Pues cuando los humanos empezamos a habitar las cavernas. Ahí es cuando se empiezan a hacer o empieza la relación parásito humano con la chinche de cama, y esta pues ha ido evolucionando a través del tiempo. Anteriormente, el problema de chinche de cama estaba muy relacionado sobre todo a situaciones de alta suciedad y pobreza. Hoy en día realmente esta es una situación que ya no sucede así. Actualmente podemos tener este problema de chinche de cama tanto en áreas muy aseadas como en áreas de alto estrato social y económico. Es muy importante determinar desde cuándo se tienen las primeras referencias del chinche de cama, y las primeras referencias van hacia los años 1536, donde se escribe la primera enciclopedia de compilación de historia natural, donde se hace ya referencia de esta plaga, la chinche de cama, y posteriormente en 1690 Tiffin e hijo forman el primer negocio de control de plagas para atender este problema en la nobleza. Esto fue en Inglaterra. Entonces, como vemos, pues históricamente la chinche de cama ha sido un problema bastante importante y ha tenido bastante cercanía con el ser humano. En este caso, ¿cuál es la importancia de la chinche de cama? Puede causar reacciones alérgicas por sus picaduras. Las personas que son picadas, cuando son picadas en grandes cantidades, pueden tener pérdida de sangre en las erupciones cutáneas. Algunas personas muy sensibles pueden tener infecciones secundarias. En otras que son más sensibles también pueden tener miedo o entomofobia o causarles una gran entomofobia, pensar que en todo momento las chinches les van a estar picando, o pueden ser blanco de otros insectos. También puede tener impacto en la salud mental. Recuerdo por ahí alguna vez un comentario de un controlador de plagas donde el servicio ya lo daba únicamente para que la persona se sintiera tranquila porque realmente no había ningún problema, pero también puede llegar a causar este tipo de problemas mentales. Y obviamente también podemos tener daños económicos porque esta plaga puede ser
en determinado momento un gran problema y se puede volver en un problema demasiado incómodo. Una de las partes muy afectadas por la presencia de la chinche de cama y que está siendo afectada hoy en día es la industria hotelera. En Estados Unidos, en Brasil, en otras partes del mundo se ha convertido en algo muy importante y que actualmente se le da bastante poco para tratar este tipo de industrias, donde inclusive ya existen protocolos de control que más adelante les platicará la doctora Tere, que van específicamente hacia esta industria para el control de la plaga. ¿Dónde podemos encontrar esta plaga? Realmente la podemos encontrar en diferentes áreas, se puede presentar en el transporte, lo podemos encontrar en los hoteles, en las oficinas, hospitales, escuelas, y realmente aquí debemos nosotros estar muy conscientes que las chinches no aparecen por arte de magia. Las chinches de alguna manera nosotros las podemos traer a nuestro hogar o las podemos transportar a nuestra oficina o cualquier lugar donde nosotros nos encontremos a través de las diferentes formas que ya comentaba, transporte, si nosotros hacemos viajes, en el avión, en el transporte público o simple y sencillamente cuando nosotros compramos un mueble de segunda mano, muy probablemente puede ir infestado. Inclusive, a veces comprando muebles nuevos, ha sido tema de conversación que las chinches llegan infestadas a través a pesar de que sean productos nuevos. ¿Cuál es la clasificación o cómo clasificamos nosotros a la chinche de cama? La chinche de cama pertenece al orden Hemiptera o Heteróptera y comprende especies terrestres, fitófagas y hematófagas, como lo es el caso de la chinche de cama, que pertenece específicamente a la familia Simidae y que es muy cosmopolita y que se conoce como chinche de camas domésticas o de las camas. Estas especies de chinche de cama son parásitas de aves, como pueden ser las palomas, pájaros, aves de corral. Puede afectar otros mamíferos, como es el caso de perros, gatos, conejos, cobayas, ratones y murciélagos, que como ya les comentaba al inicio, inicialmente se encontraban infestando a este tipo de mamíferos, pero también afectan al hombre. En este caso, se convierten en hematófagos eusinantrópicos. Para nosotros, una de las especies más importante, o específicamente aquí en México, la plaga más importante es las cimes lecturarios. Sin embargo, podemos encontrar otras chinches también importantes, como es el caso de los triatomas y que también son transmisoras de enfermedades. El día de hoy, específicamente, vamos a hablar de chinche de cama, cimes lectulares. Como ya les comentaba, en México, la principal especie es cimes lectularius, aunque podemos llegar a encontrar 15 especies más de chinche de cama que podemos encontrar distribuidas en diferentes regiones, tanto con condiciones templadas como subtropicales. ¿Cómo es el ciclo biológico de esta chinche de cama? La chinche de cama consta de 5 instares ninfales. Cada uno de esos instares ninfales va a requerir al menos de una alimentación de sangre y en este caso el huevecillo también va a constar de huevecillo, el cual va a constar de un periodo de incubación de 10 días y aproximadamente cada una de las ninfas va a alcanzar su madurez sexual a los 3 meses. De esta forma, el tiempo de evolución de huevo adulto va a depender mucho de la temperatura. Si nosotros tenemos temperaturas de alrededor de 30 grados centígrados, el ciclo biológico va a ser de 21 días. Sin embargo, si la temperatura se ve reducida, aquí vamos a tener un alargamiento del ciclo biológico y este puede durar hasta 120 días. Dentro de las características que tiene la chinche de cama es que no tiene alas, tiene por característica alimentarse durante la noche y normalmente lo va a hacer de 2 a 3 veces a la semana en periodos de 3 a 10 minutos y de 2 a 10 veces su peso en sangre.
Entonces aquí nosotros más adelante vamos a ver cómo se va transformando la chinche de cama a partir de que hace su primer toma de sangre. Normalmente las conocemos con un cuerpo aplanado y oval. Sin embargo, algunas de las características muy distintivas que pueden tener las chinches de cama son las coloraciones. En el caso de los adultos podemos ver estas coloraciones de color marrón rojizo, y aquí en la primer diapositiva, en la primera foto vamos a ver en el caso de la chinche más redondeada se va a tratar de la hembra, mientras que la que está al lado es el macho. Entonces podemos tener una diferenciación entre sexos, y esto algunas veces si no tenemos el entrenamiento adecuado podemos confundirnos y podemos inclusive creer que se trata de otro insecto. Cuando están en el estado inmaduro, pueden ser vistas fácilmente, pero son mucho más pequeñas que los adultos y pueden tener un color crema, prácticamente translúcido, y cuando toman sangre se les va a ver un manchón también de color marrón rojizo. Si nosotros llegáramos a ver el primer instar, va a ser más difícil de detectar. Aquí vamos a necesitar de materiales como una lupa para poder distinguir a estas primeras ninfas. Las características de los huevecillos son que también son bastante pequeños. El tamaño de la cabeza va a ser aproximadamente de la de un alfiler. Van a ser de color perlado. Y cuando tienen 5 días de vida, es posible que nosotros lleguemos a distinguir unos colores, un color rojizo o unos puntos rojizos que van a representar los ojos. Aquí podemos ver que efectivamente la chinche de cama presenta un cuerpo aplanado dorsoventralmente, pero este va a ir teniendo un cambio conforme va alimentándose de la sangre, y como alcanzábamos a ver o veíamos anteriormente, puede tomar varias veces su tamaño o varias cantidades, de forma que la chinche queda completamente ahita, completamente redondeada, pareciera que va a reventar, y por eso es que a los pocos segundos de que toma sangre va a defecar. Y podemos tener estas formas. Del lado izquierdo es una hembra antes de alimentarse, seguida de una hembra que ya se alimentó completamente. Posteriormente vemos un macho antes de alimentarse y un macho que ya se alimentó completamente. Entonces, morfológicamente pueden tener cambios, y esto también puede llegar a causar algunas confusiones cuando estamos haciendo inspección. Aquí tenemos todos los diferentes estadios y los diferentes grados de infestación, y como podemos ver, podemos llegar a tener confusiones con este insecto por las diferentes morfologías que puede llegar a tener. Cuando nosotros tenemos una infestación o nos llaman para hacer un servicio de control de plagas, que hoy en día está tomando gran importancia este tipo de plaga, por ahí veía en el chat hace un ratito, decía el 80% de las llamadas son para hacer servicios de chinche de cama. Aquí vemos que está tomando cada vez mayor importancia esta plaga. Entonces, lo que nosotros, o el punto más importante para nosotros, es hacer un buen diagnóstico de la infestación. Y uno de los primeros signos para diagnosticar una infestación de la chinche de cama son las picaduras que llegan a presentar las personas. Podemos tener diferentes reacciones, algunas pueden ser más leves, algunas pueden presentar varias picaduras en diferentes partes del cuerpo. Aunque normalmente estas picaduras se van a presentar en pies y en brazos. Sin embargo, cuando las infestaciones ya son muy altas, podemos encontrarla prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Como controladores es importante que si vamos a tomar como primer parte este diagnóstico, pues debemos nosotros conocer los diferentes tipos de picaduras que pueden tener diferentes artrópodos, como son las arañas, las garrapatas, los mosquitos, entre otros. Y pues aquí tenemos que tener mayor cuidado en aprender este tipo de picaduras o los tipos de picaduras que se pueden presentar.
Cuando vamos a realizar una inspección, es importante siempre llevar el equipo completo, llevar todas las herramientas necesarias. Es importante llevar guantes, llevar lupa y herramientas, porque no sabemos si vamos a tener que desarmar la cama o vamos a tener que buscar en algunos otros lados. Debemos de llevar una lámpara potente. Acá ustedes van a ver por qué un clip, por qué una tarjeta. Vamos a ver más adelante por qué también son importantes estos elementos cuando nosotros vamos a hacer una inspección. Y también yo les recomendaría que si ustedes van a hacer el uso de su celular, pues lo hagan con algún microscopio especializado que nos va a facilitar el detectar las ninfas pequeñas, los huevecillos, y a veces alcanzar lugares donde nosotros no podemos alcanzar con todo el cuerpo y que podemos estar monitoreando con esta nueva tecnología de adicionar un microscopio a nuestro celular. Obviamente no es recomendable para hacer el uso del celular, para hacer una inspección, para usar la lámpara de ese celular, ya que nosotros requerimos por lo menos de 1000 lúmenes para hacer una muy buena inspección y los celulares pues no alcanzan este tamaño de luz. ¿Dónde vamos a hacer estas revisiones? Principalmente las vamos a hacer alrededor del colchón, detrás de la cabecera, y nosotros inclusive podemos ir complementándonos de un diagrama o de un mapa para nosotros ir distinguiendo dónde vamos, o ir tachando dónde vamos a ir haciendo esas diferentes inspecciones, dónde vamos a ir buscando a la chinche de cama. Uno de los primeros lugares, pues es la cabecera. Tenemos que revisar las cabeceras. También tenemos que revisar los colchones, las costuras de los colchones. Perdón, pero cuando hacen ahí las preguntas me interfiere para seguir pasando las diapositivas. Tenemos que ser muy cuidadosos en dónde vamos a hacer esas inspecciones. A veces, algunas de esos lugares están empotrados, entonces es ahí donde nosotros podemos hacer el uso de una tarjeta para ir pasando por la parte trasera y detectar si ahí está la presencia de las chinches, buscar en los diferentes muebles, en los burós que están junto a la cama. A veces también hay lugares que son inaccesibles, ahí es donde nos es útil el uso de un clic, nosotros podemos utilizarlo de esta forma para detectar la presencia de la chinche de cama. Buscar en las bases de la cama también es importante. También es importante que nosotros ubiquemos a la plaga en las etiquetas, en las uniones de las camas, que muchas veces ahí no les ponemos mucha atención y es donde muchas veces nosotros tenemos la presencia de la plaga. Es importante que nosotros revisemos también las paredes que están junto a las áreas que están infestadas o los muebles que están infestados. Ser muy cuidadosos en cada una de las partes que nosotros vamos a inspeccionar del colchón. Muchas veces hay orificios o están rotos estos colchones, entonces también debemos hacer revisiones en esas áreas para detectar si tenemos o no la presencia de la plaga. El box spring muchas veces vienen con este tipo de cubiertas y si el mueble es nuevo, muchas veces las personas que requieren de nuestro servicio o del servicio de control de plagas de chinche de cama no nos permiten quitarles esa cubierta, pero a veces va a ser necesario para detectar y determinar que efectivamente no tenemos problemas de chinche de cama en esos lugares. Y algo muy importante, cuando nosotros hacemos la inspección, preferentemente debemos recomendarle a nuestro cliente que tal cual esté la cama, no las deje con todas las sábanas, toda la ropa de cama, para que nosotros desde ahí inspeccionemos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar algunas evidencias que nos puedan indicar hacia dónde se está yendo la chinche de cama, hacia dónde es su refugio, porque recuerden que después de picar a los pocos segundos empieza a excretar y muchas veces van dejando manchones de sangre que nos pueden indicar dónde se están escondiendo esas chinches de cama.
Debemos de ser muy minuciosos. En algunas ocasiones hay quienes han tenido que desarmar completamente este tipo de camas de box spring para determinar dónde está la presencia de la plaga. Esto obviamente nos lleva una gran cantidad de tiempo, pero debemos ser muy minuciosos en la revisión de cada uno de los elementos donde nosotros podemos tener plagas. Recordar que cuando tenemos este tipo de circunstancias es muy común que digamos, bueno, pues es una cama donde es tubular, está aparentemente toda sellada y me ha tocado ocasiones en que vamos a hacer algunas revisiones a un tratamiento posterior porque siguen apareciendo el problema de chinches y resulta que no hicieron la revisión de estos tubos y cuando se hace la revisión pues encontramos que ahí está la fuente de infestación. También debemos de revisar otros lugares como son los objetos personales, el empalme entre el techo y la pared, el empalme entre la pared y el suelo. Muchas veces estos muebles pueden, o los lugares pueden tener una gran acumulación de cosas y puede resultar un tanto fastidioso, tanto para uno como controlador como para el mismo cliente. Sin embargo, pueden ser la fuente de infestación. No necesariamente puede ser que la chinche de cama esté en la cama, se puede distribuir hacia otros lugares. En este caso puede ser, por ejemplo, en el techo. Aquí ya estamos hablando de una infestación sumamente alta, donde está la presencia de la plaga, pero que de inicio puede ser que no la detectemos. Si estamos hablando de lugares como hoteles o las mismas casas habitación, pues también tenemos que revisar otro tipo de muebles como son los sillones, ver cada uno de los cojines que tiene ese tipo de muebles. Muchas veces tenemos que sacar y voltear esos cojines para ver que no tengan chinche de cama. Mover todo absolutamente y hacer una buena inspección para determinar que no tengamos ahí la presencia o si tenemos la presencia, pues empezar a tener acciones de control. Otros puntos importantes a checar, pues son los apagadores. Muchas veces se nos olvida ver este tipo de apagadores o lámparas que están en los techos o las lámparas o cualquier aparato electrónico que pueda estar cerca de la cama. Los cuadros muchas veces son infestados también por ese tipo de plaga. Las cortinas, donde se empotran las cortinas, muchas veces nos olvidamos también de esas áreas y muchas veces de ahí puede volverse a reinfestar. Y pues si estamos hablando de lugares que tienen alfombras, pues también debemos de revisar perfectamente esas alfombras, el contacto que tienen con las paredes y muchas veces más allá, a veces tenemos que levantar demasiado esas alfombras para determinar la presencia de la plaga. También debemos de tener mucho cuidado al revisar grietas o hendiduras. Muchas veces las plagas se pueden encontrar en esas áreas, sobre todo si tenemos este tipo determinados. Ahí nuevamente nuestro clip es muy útil para hacer estas detecciones porque muchas veces esas grietas tienen bastante profundidad y las chinches pues se esconden hasta esas profundidades y que es necesario que nosotros hagamos minuciosamente esas inspecciones. ¿Qué signos vamos a encontrar cuando hacemos una minuciosa inspección? Pues en primer lugar vamos a encontrar lo que ya les comentaba, las heces fecales con indicios de sangre. Vamos a encontrar este tipo de manchones en las camas, como ya les comentaba, eso también nos van a servir para indicarnos dónde se está escondiendo la plaga. Heces fecales, manchones de sangre, la misma plaga, inclusive a la misma chinche junto con el resto de la población, heces fecales y manchones de sangre. Aquí podemos encontrar, pues aquí del lado izquierdo, pues es una infestación, como podemos ver, demasiado alta, donde prácticamente salta a la vista la infestación, pero a veces tenemos que ser mucho más minuciosos en encontrar esa plaga, como es el caso de la foto que está en la parte media, donde ahí estamos encontrando una ninfa de color crema. Ya del lado derecho encontramos
a más miembros de la población, inclusive llegamos a distinguir ninfas y adultos. Como les comentaba, a veces las infestaciones son tan severas que aquí en este caso el cliente nos indicó dónde estaba el problema de chinche de cama y él nos está indicando el problema. Ahí por lo que ustedes ven, pues no lleva guantes, nos agarró nosotros de sorpresa de decirnos, qué bueno que ya me vienen a controlar, miren dónde está la plaga, ¿no? Muchas veces el mismo cliente ya tiene detectado dónde tiene el problema. Podemos encontrar huevecillos. Si nosotros sacudimos las cortinas, inclusive es tanta la infestación que pueden caer al suelo estas chinches. Ya en altas infestaciones, pues es muy común que nosotros lleguemos a detectar este tipo de indicaciones o de indicativos o de signos en las alfombras y las paredes. Como les comentaba, detrás de los cuadros nosotros podemos llegar a encontrar a este tipo de infestaciones es bastante común que las encontremos. O en los apagadores, aquí inclusive nosotros podemos encontrar hasta las exuvias de la chinche de cama, y hay que recordar que dentro de la importancia que tienen las chinches de cama es causar alergias por la producción de estas exuvias que pueden llegar a causar esos daños en personas muy sensibles. Y como les comentaba, en esas grietas y hendiduras nosotros podemos encontrar ese tipo de, esas chinches sumamente escondidas. Aquí cuando hicimos la inspección de este orificio sacamos 5 chinches de cama, pero al lado vemos que están también más escondidas otras chinches de cama e inclusive podemos observar cómo están ahí los huevecillos. Y en los efectos personales a veces resulta que hay personas que tienen en sus guardarropas o donde guardan los zapatos, tienen tenis que muchas veces dejan mucho tiempo de usarlos, y cuando nosotros hacemos ese tipo de inspección, pues podemos llegar a encontrar a la chinche de cama usando como refugio pues este tipo de calzado. En este caso son unos tenis o son la suela de unos tenis, donde la chinche se está escondiendo, y pues obviamente cuando nosotros hacemos un buen tratamiento y no nos damos cuenta de este tipo de circunstancias, nosotros podemos tener reinfestaciones y por lo tanto vamos a tener reclamaciones y regresar a hacer varias veces el tratamiento. ¿Y por qué no? Otro tipo de evidencias, una vez que ya se quita la ropa de cama, se lleva a lavar, o inclusive otro tipo de ropa se lleva a lavar, y podemos encontrar estas evidencias en los filtros de las lavadoras. Entonces, aquí pues de antemano pues estamos hablando de una infestación también muy alta por la gran cantidad de chinches que quedaron ahí atrapadas. Hay otros métodos de inspección que nosotros debemos de considerar, no solamente la inspección visual, muchas veces nos tenemos que auxiliar de otros métodos de inspección, desde los muy económicos hasta los muy caros. Dentro de los económicos pues están el ir forrando las orillas de las camas, de los muebles con este tipo de cinta scotch, cinta masking tape, y como vemos pues nos pueden servir como un buen monitor para atrapar estas chinches, para determinar también dónde se están escondiendo. Ahí vemos inclusive que algunas chinches fueron capaces de dejar sus huevecillos sobre estas cintas adhesivas, y también pueden llegar a atrapar una gran cantidad de chinches adultas. Otro tipo de dispositivos que nos pueden ayudar a detectar la presencia de la plaga son este tipo de materiales o de dispositivos que se ponen en las bases de la cama, en las patas. Aquí normalmente se le puede colocar vaselina, o se le puede colocar algún talco para evitar que las chinches sigan caminando, y también nos pueden servir de monitoreo para determinar dónde se encuentra la plaga. Tenemos otro tipo de métodos, como son estas trampas o este tipo de monitores que nos van a atrapar a las chinches de cama.
Aquí pues va a ser muy importante que ustedes consulten con algunos de nuestros distribuidores que cuentan con este tipo de dispositivos, cuál es la colocación adecuada, porque muchas veces si nosotros hacemos una colocación adecuada, lo más seguro es que no atrapemos a esas chinches y podemos decidir o podemos pensar que este tipo de dispositivos no sirven. Sin embargo, cuando son bien colocados, nosotros podemos tener este tipo de situaciones donde nosotros estamos atrapando a esas chinches de cama y que también nos están ayudando a tener un monitoreo de dónde se está iniciando la infestación. Hay otros métodos de inspección ya más avanzados, como es el caso del Tenmatrack. También algunos de nuestros distribuidores cuentan con este tipo de dispositivos. Ya son elementos más sofisticados que aquí nos van a ayudar a determinar la presencia de la plaga a través del movimiento. Muchas veces es difícil determinar dónde está la plaga. Aquí en este caso nuestro amigo Luis de la Vega nos hizo favor de presentar estas fotografías. Ellos utilizan este tipo de sistema. Muchas veces los clientes no quieren que deshagamos la cama, entonces aquí él se enfrentó a un problema después de una inspección bastante cuidadosa y una aplicación de producto bastante cuidadosa también, y tenía reinfestaciones. Entonces decide utilizar este tipo de equipos y pues con la gran sorpresa de que determina dónde se encuentra la plaga, dirige de manera más específica su tratamiento y pues eso le ayuda a tener control de la plaga. Y a decir de él, pues ha tenido otro tipo de tratamientos donde también este tipo de inspecciones pues le ha servido. Entonces es algo que probablemente nosotros tengamos que considerar en el uso de la inspección de chinche de cama. Hay otros métodos de inspección ya de otro tipo, los perros para detectar chinches, pues han sido una de las situaciones más recientes en la detección de la plaga. Ya aquí en México ya hay 2, 3 empresas que están utilizando el monitoreo a través de este tipo de animales, de los perros. ¿Y por qué los han estado utilizando? Realmente tienen bastantes ventajas, tienen una eficacia de alrededor del 98% en detectar chinches de cama, contra un 60% quizás con nuestro técnico más entrenado y que nos pueda tener una buena inspección. También es más rápida la inspección. Aquí hablan de 2 a 5 minutos con respecto a 20 minutos que puede llevar un técnico. Es mínimamente disruptivo, prácticamente nos van a detectar la plaga aún de que no haya un orden, de que haya un apilamiento de materiales, de mobiliario, pues puede llegar a detectar bastante bien el problema de chinches en contra de una limitación que pueda tener un técnico. Bueno, cuando estamos hablando de inspección, a veces de repente nosotros nos encontramos con otro tipo de evidencias y no precisamente es chinche de cama. Podemos llegar a encontrar presencia de termitas en colchones y esto pues en determinado momento un técnico mal entrenado puede decir, las chinches, me encontré unas chinches mutantes porque no son para nada aplanadas, tienen otras coloraciones que no corresponden a la chinche de cama, entonces seguramente es una chinche que ya mutó a través de la aplicación de insecticidas o no sé cuántos cuentos se inventan, ¿no? Pero muchas veces podemos tener presencia de termitas también en colchones que pueden llegar a confundirse con una infestación de chinche de cama. Y lo más curioso es que estas termitas también pueden causar lesiones por mordeduras, en este caso por parte de los soldados, que también van a ser lesiones muy similares a las que puedan hacer chinche de cama. Van a ser también lesiones leves. También vamos a encontrar manchas de la mordedura. En el caso de personas muy alérgicas, pues pueden llegar a tener problemas hasta de hospitalización y pues provocarnos todos este tipo de daños muy similares a los que pueda causar la chinche de cama. ¿Por qué es importante la inspección? Ya para cerrar esta parte.
Es importante que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos a una buena inspección, no solamente llegar y decidir que vamos a hacer un tratamiento a la cabecera, a la base de la cama y alrededor de esta. Nosotros tenemos que hacer una inspección en todo lo posible que nosotros podamos creer que se pueda esconder la chinche de cama. Hacer una buena inspección nos va a permitir hacer un control profesional. Si vamos a hacer el uso de un producto insecticida, hacerlo de manera dirigida, evitar reclamaciones y costos operativos adicionales. Una buena detección y tratamiento oportunos son obviamente importantes para nuestro cliente. Nuestro cliente quiere resultados desde la primera visita. El control será más fácil y económico. Vamos a evitar reinfestaciones y una buena inspección más un tratamiento bien realizado nos garantiza éxito en el control de chinche de cama. De mi parte es todo. Los dejo a ustedes con la doctora Ten. Muy bien, Alejandra. Hasta aquí, Alejandra, la doctora Alejandra Espinosa nos ha compartido la primera parte de esta presentación, donde es evidente que la identificación, los hábitos, los síntomas, los signos y los métodos de identificación son bien importantes, pero también la parte de las soluciones. Y allí la doctora Teresa Ambriz nos va a compartir su experiencia para el manejo de chinches de cama. Adelante, Tere. Tere, estás en mute. Ahí se escucha ya. Así es. Estoy compartiendo aquí mi pantalla, entonces si logran ver. Perfecto. Bien, bueno, en cuanto a manejo integrado de chinche de cama, que obviamente parte del manejo integrado de esta plaga, pues ya lo ha pronunciado acertadamente la doctora Alejandra Espinosa, puesto que la inspección es una de las partes fundamentales en el manejo integrado de este tipo de plagas y en general de las plagas urbanas. El problema, pues ciertamente inicia aquí, cuando hay una infestación primaria, puede ser a partir incluso de una sola hembra grávida, que una vez que se apareó con el macho en alguna otra ubicación, pues ya grávida o como dijésemos coloquialmente ya embarazada, pues llega a una instalación y entonces ahí empieza la ovopositación. Una chinche hembra es capaz de ovopositar diario y hay un promedio que según algunos investigadores pues hablan que es de 2 a 3 huevecillos los que diariamente puede estar ovopositando una hembra. Si esto lo multiplicamos por los días de vida fértil que tiene una chinche de cama hembra, pues se imaginarán el tamaño de la infestación. Aquí pues puede haber criterios divergentes. Algunos autores hablan de que puede haber una infestación primaria a partir de una hembra con 500 huevecillos viables que van a tardar en desarrollarse, pues los tiempos que ya mencionó la doctora Alejandra Espinosa, que pueden ser tiempos muy breves para los 10 días y para la evolución de esas siguientes citas hasta llegar a adultos fértiles, pues pueden pasar 2 a 3 meses. Por lo tanto, pues estamos hablando de que aquí es donde empieza el problema de muchos de nuestros clientes. Y bueno, pues Silmes lectularius, esta especie que es mayormente conocida en las zonas templadas del planeta, está en el radar mundial por diferentes causas. Es una plaga reemergente, de hecho en la última década se ha tenido hallazgos de esta plaga pues en muchas zonas del mundo y por supuesto esto tiene sus razones de ser, el control inadecuado de plagas. A veces algunas empresas de control de plagas pues tratan de seguir protocolos de otras plagas rastreras, por ejemplo, utilizan protocolos de control de cucaracha para adaptarlos a chinche. Y pues una cosa importante que no tiene nada que ver ni en su evolución, ni en su biología, la chinches con las cucarachas. Por lo tanto, no podemos tratar con los mismos protocolos de cucaracha a la chinche de cama.
En cuanto al incremento exponencial de viajes internacionales, también es algo que ha avanzado sustancialmente en la última década. La adaptación de especies, voy a cerrar esto. La adaptación de especies de chinches de cama a otras latitudes, donde antes no se encontraba, por ejemplo, esta especie Cimes lectularius, que se supone que es una zona templada, pues ya también ha aparecido en otros países. Recientemente en Costa Rica se ha identificado Cimes lectularius. El aumento de la resistencia a los insecticidas, de hecho la doctora Dini Miller de la Universidad de Virginia, desde hace varios años viene pues reportando, al igual que otras autoridades en materia de manejo de la resistencia a nivel global, como es el Insecticide Resistance Action Committee, el IRAC, han venido reportando pues resistencia, sobre todo por factor KDR, algunos petroides. Y pues otro tema muy central en estos tiempos, que es el COVID-19. Entonces, pues vemos que está esta plaga en el radar mundial. En cuanto al COVID, por situaciones que tienen que ver con la hotelería, por ejemplo, donde se prevé que con la desocupación hotelera que ha existido por meses, siendo esta una plaga muy resiliente, es decir, que resiste periodos de inanición, incluso de 400 días, y esto pues puede ser que las plagas en los hoteles aumenten, no solamente de chinche de cama, puede ser también de cucarachas, ¿no? Pero esta plaga es sumamente resiliente a temperaturas y a inanición. Por lo tanto, en cuanto vuelva a haber ocupación hotelera, pues se prevé que va a haber una situación grave con chinche de cama. La otro factor es la pobreza, ¿no? Porque pues muchas personas han perdido sus empleos, han dejado de pagar servicios de control de camas, han dejado de ser preventivos contra chinche de cama, y bueno, se espera que haya un repunte en el control de esta plaga. Otra cosa que pone en el radar a Cimes lectularius es que esta plaga está pues dentro del radar de salud pública en cuanto a qué tan buen vector puede ser de diferentes enfermedades. Se ha documentado que más de 40 patógenos pueden ser albergados por Cimes lectularius, pero no se ha comprobado directamente la transmisión como vector de tipo biológico. Recuerden que este tipo de chinche es hematófaga. Entonces, pues es muy fácil hacer traspolaciones al aire, pensando como en cuestión de mosquitos, que son también hematófagos, y que los mosquitos sí están asociados a la transmisión vectorial como vectores biológicos. Sin embargo, con Cimes lectularius, pues la teoría ha sido de que no es vector biológico. Sin embargo, pues ahora con el COVID, hay algunos autores que están buscando si hay pues alguna correlación entre la transmisión de COVID y las chinches de cama. Hay líneas de investigación para ver si este hematófago pudiera potencialmente ser transmisor. Sin embargo, hasta hoy en día no hay una evidencia real de que sean transmisoras de COVID-19. El CDC de los Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. La Organización Mundial de la Salud tampoco ha dado ninguna pauta sobre transmisión de COVID con chinche de cama. Hasta ahí estaríamos como tranquilos en cuanto a la transmisión de esta enfermedad, pero aquí viene un parteaguas importante. Resulta que en esta investigación del año 2015 se identifica a Cimes lectularius como vector biológico de la tripanosomiasis, es decir, del mal de Chagas. Este parásito, el Trypanosoma cruzi, generalmente pues lo vemos asociado a diferentes tipos de chinches hematófagas, pero de otra clasificación, por ejemplo los teatomas o los rhodnius, ¿verdad? Que son otro tipo de chinches hematófagas que son de suma importancia en salud pública porque son los vectores competentes de el mal de Chagas. Sin embargo, a raíz de este estudio del año 2015, pues se identificó que Cimes lectularius también es un vector de Chagas, de este tipo de parásito que es el Trypanosoma cruzi. Entonces, pues esto es un parteaguas en cuanto a transmisión. Es la primera vez que se comprueba que puede haber transmisión biológica
de una enfermedad y que además es de importancia en salud pública. Entonces, pues esto nos pone a Cimes lectularius en el radar de manera importante. Además, el controlador de plagas tiene retos con diferentes escenarios de control. A nivel residencial puede encontrarse con departamentos, pero estos departamentos no están aislados, están insertados en enormes complejos a veces de departamentos. A veces sucede que un departamento tiene una infestación de manera primaria y a partir de ahí, de ese primer departamento infestado, puede haber la infestación de departamentos subsecuentes y no solamente en su mismo piso. Puede suceder que suceda en otros pisos también contiguos. Entonces, esto es un grave problema por el desplazamiento, dada la biología de la chinche de cama, pues de este tipo de estación en otros departamentos. Lo mismo sucede en hotelería, de una habitación infestada se pueden infestar otras habitaciones. Y también pues por los manejos del laundry, es decir, de lavandería, del ama de llaves, que a veces si no siguen los protocolos de manera adecuada, pues ellos mismos ayudan a infestar otras habitaciones en los hoteles. En cuanto a residencial, pues a veces tenemos complejos residenciales de estrato medio, medio bajo, ¿verdad? Donde el tipo de materiales de construcción suelen ser huecos, suelen ser a veces paredes comunes de una casa con la otra, donde esto empeora la transmisión, la infestación de una vivienda a la otra. Y a veces pues tenemos ámbitos de muy alto estrato social, pues donde también habrá que revisar el tipo de materiales de construcción que favorecen la infestación de chinche de cama. Por supuesto, la hotelería pues tiene demasiados predisponentes, hay muchos materiales huecos en este tipo de construcciones, alfombras, cortinajes, adornos que favorecen que se oculten las chinches de cama. Obviamente los hospitales no están exentos de infestaciones de chinches, y más ahorita con este tema COVID, donde pues también los protocolos de control de plagas están pues de manera alterados, dada el escenario de la infección de COVID, están pacientes pues muy graves y en pabellones aislados. La parte de oficinas, también las oficinas, el mobiliario de oficina, es proclive de infestarse con chinche de cama. En el caso de los penales es una situación grave, de los que estamos en México recordaremos históricamente a un gran controlador de plagas, Porfirio Silva, en paz descanse. Él trabajaba mucho el tema de chinche de cama en penales, en ceferezos, y fue un pionero en las técnicas de aplicación de cámaras de CO2 y de calor que él mismo diseñaba para este fin. Está hablando de hace como 20 años, ¿verdad? Entonces, Porfirio Silva fue un pionero mexicano en control de chinche de cama. Y los transportes, ¿verdad? También el tema de transportación, pues tiene que ver, salto aquí, con aviones, con transporte terrestre, con barcos, con ferrocarriles, donde también puede haber la infestación de chinche de cama. Perdón, tengo aquí una falla. Listo. Otra cosa que complica mucho al control es la situación de diferentes sistemas de constructivos y tipos de superficie. Recordaremos esto que es el drywood o tabla roca. En México le llamamos tabla roca, en otros países le llaman drywood. Y estas pues, son áreas huecas que facilitan también que haya altas infestaciones en las instalaciones. Además, se construyen con tabla roca o drywood algunas cuestiones de tipo decorativo, como pueden ser los falsos plafones, ¿verdad? Otros sistemas constructivos huecos, como el ladrillo de arcilla y el bloque de concreto, también son sistemas huecos constructivos que pueden poner en jaque las técnicas de aplicación. Y bueno, pues en cuanto a otros elementos del manejo integrado en chinche de cama, sabemos que las prácticas culturales son prioritarias, pero muchas veces estas prácticas de sanidad y orden pues no suceden porque tenemos clientes que viven precisamente en la insalubridad y en el desorden, con lo cual pues las infestaciones de chinches son mucho más graves.
La exclusión, que tiene que ver desde los métodos de construcción de las instalaciones y de los transportes, es un diseño que evite la infestación, que evite que se alojen en grietas y hendiduras, que evite que ingresen las plagas, pero la exclusión en chinche de cama, ya vimos en la plática de Alejandra Espinosa, pues que a veces es saltada estos sistemas de exclusión porque muchas veces en el equipaje llevamos una hembra grávida, que es el origen de la infestación, o puede ser en el calzado, que se nos fue en un tenis, en un zapato, una chinche hembra, y ahí empieza la infestación. En cuanto al control mecánico, que bueno, ahí es donde hay una gran diversidad de métodos y además mucha tecnología hoy en día, pues están los métodos de trampeo, también nos sirven para monitoreo. Sin embargo, como desventaja, pues es que solamente colectan y controlan una parte de la población, pero no llega pues a la base de la población, que son los huesillos. Los huesillos seguirán en grietas y hendiduras, parte del mobiliario, y difícilmente con este método de trampeo vamos a hacer algo de manera amplia con la población. Otra técnica muy socorrida es el aspirado, que tiene como ventaja que podemos controlar tanto adultos como ninfas y también, por supuesto, huevecillos, pero tiene que ser una aspiradora de tipo profesional y con el filtro adecuado para evitar que se disperse la plaga a otras áreas de las habitaciones o de las instalaciones. Otras técnicas importantes son las de tipo térmico, por ejemplo, calor, que puede ser vapor, que puede ser calor seco, y perdón, ahí puse frío dentro del enunciado de calor, pero bueno, otra técnica térmica es el frío. Y el control químico. Entonces, el controlador hoy en día pues tiene muchas más herramientas para lograr un manejo integrado de chinche de cama. A veces tenemos dentro de este primer punto que les comentaba de sanidad de orden, pues usos y costumbres de nuestros clientes y también complejidad del mobiliario. A veces tenemos altares, jugueteros, ¿verdad? Tenemos a veces estos hogares de los acumuladores donde tienen demasiado desorden, basura, una insalubridad total, lo cual complica mucho el control de chinche de cama. Pero pues son cosas a las que nos enfrentamos sobre todo en servicios residenciales. Otra cuestión también importante es que cuando se va a trabajar en este tipo de plaga, pues hay que darle un protocolo al cliente donde ellos también pues nos ayuden a poder hacer más rápido este trabajo. Entonces, estos protocolos pues tienen que ver precisamente con quitar los cuadros de las paredes, conjuntar todo este tipo de juguetes y adornos en una sola área para la correcta inspección y para permitir el desplazamiento del control de plagas, las técnicas que va a aplicar en cada caso. El aspirado. Bueno, el aspirado pues tiene que ser una aspiradora profesional, hay diferentes marcas. Lo más importante es que tenga filtro, un filtro de tipo EPA. Estos filtros de tipo EPA lo que ayudan es a filtrar el 99.97 de partículas, con lo cual garantizamos que no vamos a estar dispersando huevecillos. Recuerden que los huevecillos tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. Imagínense si esto se hace con una aspiradora casera, que no tiene este tipo de filtro, bueno, vamos a estar dispersando la infestación. Hay que aspirar alfombras, pisos, pero por supuesto, pues también el mobiliario. También esto, pues hay un protocolo, se puede hacer antes y o después del tratamiento térmico o tratamiento ya sea con calor seco de vapor. Y desechar la bolsa de la aspiradora que contiene pues todo lo colectado. ¿Cuál es la forma más adecuada de desechar esta bolsa con todos los detritus que se han colectado mediante el aspirado? Lo ideal es meterla dentro de otra bolsa de plástico para después darle un tratamiento de tipo térmico antes de desecharlo en algún basurero. En cuanto al control térmico, por ejemplo, el vapor, pues hay equipos profesionales también para la generación de vapor. Hay muchas marcas comerciales. Lo importante es revisar
que la temperatura que generen sea de 160 a 180 grados Fahrenheit, que eso equivale de 71 a 82 grados centígrados. Recuerden que el vapor de agua se produce a partir de los 100 grados centígrados. El punto de ebullición del agua en la mayoría de las latitudes del planeta es 100 grados centígrados. Por lo tanto, esta temperatura es realmente la temperatura de salida en la boquilla o en la parte que aplica el vapor. Por eso se habla de esta temperatura, pero el vapor realmente se está generando pues arriba de los 100 grados centígrados en el equipo. El tiempo de desplazamiento, ya sea en la alfombra, en el mobiliario, tiene que ser de 12 pulgadas en 30 segundos. 12 pulgadas, estamos hablando de aproximadamente unos 30 centímetros en 30 segundos o 1 pulgada por segundo. Es un tratamiento muy lento. Sin embargo, pues tiene sus ventajas en cuanto a que puede eliminar ninfas y adultos de manera muy rápida y desalojarlos también de sus escondites. Requiere tratamientos semanales este tipo de... ¿Se fue tu audio, Tere? Parece que perdimos a la doctora Tere. Bueno. Un par de minutos en lo que se conecta nuevamente la doctora Tere. Si gustan, podemos hacer alguna pregunta para la doctora Alejandra. Sandra. Sí, adelante. Así es, Israel, podemos hacer una pregunta para Alejandra. Bueno, así para aprovechar el tiempo y ya si se conecta Tere, que continúe. Nos preguntan, gracias a todos los que han participado, tenemos presencia de... Hola. Adelante, Tere, adelante. Ya regresé. Sí, es que hubo aquí un pequeño problema con la energía eléctrica en la zona donde vivo. Como está lloviendo fuerte. Bueno, entonces les decía que la doctora Dini Miller ha evaluado diferentes sistemas de generación de calor, que de hecho pues son cámaras donde se puede meter mobiliario y adornos. Y fíjense lo interesante, ¿no? Los rangos de las diferentes marcas en cuanto al máximo de temperatura que se puede obtener al interior de las cámaras. Estamos hablando de temperaturas que van desde los 58 hasta los 72 grados, pero el tiempo en que se obtiene esta temperatura, pues es muy lento. Es un tiempo que puede variar de 4 hasta casi 6 horas. Entonces, pues tienen su ventaja este tipo de equipos generadores de calor para tratamiento de mobiliario y de adornos, pero pues también van a tener su desventaja. Otra cuestión importante cuando se aplican tratamientos térmicos, tomar muy en cuenta que hay equipos electrónicos que son sensibles al calor. Habrá que checar si las pantallas de plasma, que son carísimas, ¿verdad? Las televisiones de plasma, pues puedan someterse a temperatura o si se van a descomponer. De hecho, pues ya sucedió en un hotel donde aplicaron un tratamiento térmico, ¿verdad? Así que hay varias ilustraciones de tratamientos térmicos, pero aplicaron este tipo de equipo y resulta que los flats, es decir, perfiladores o flats de los equipos de aire acondicionado se echaron a perder por el calor que generaron con este equipo. Este otro equipo, lo que se hace es meterlo dentro de una habitación, no se tiene que mover nada del mobiliario, genera el calor y es la forma en que trabaja, pero si hay algunas cuestiones sensibles a esas temperaturas, pues también hay que tomarlo en consideración durante la inspección.
Otra forma de control de chinche de cama es el control térmico por frío. Hay muchos equipos, bibliográficamente se van a encontrar Cryonite, es un equipo que genera frío, pero pues aquí hay que tomar en cuenta que si bien la bibliografía habla de que temperaturas de -4 grados centígrados pueden matar a adultos en horas, resulta que desde el punto de vista entomológico sabemos que pueden sobrevivir a -17 grados centígrados algunos adultos. Entonces se requieren a veces hasta 4 días para matarlos por frío. Pues aquí lo ideal es revisar bien la ficha técnica de estos equipos y la evidencia bibliográfica de que realmente funcionen. No previene contra reinfestación y pues también sería complementario a otros métodos físicos y químicos. En cuanto al control químico de chinche de cama, pues tenemos aquí diferentes tipos de formulaciones. Por ejemplo, hay autores que hablan de fumigantes. El problema con los fumigantes es todo el sellado que se tiene que hacer, que es una inversión grande en lonas de alto calibre, el riesgo también con los fumigantes, porque pues, también puede haber reacciones químicas o con equipos electrónicos, no previene contra reinfestaciones, solo matará a los adultos que estén presentes y pues es difícil que llegue a los huevecillos. Entonces los fumigantes con sus reservas. Los polvos secos de espolvoreo o dust, por su nombre en inglés, principalmente tierra de diatomeas, que son sílicas, pues son muy útiles. Algunos autores como Dean y Miller los refieren para el control, sobre todo en aquellas áreas donde sería muy delicado utilizar formulaciones líquidas, circuitos eléctricos, contactos eléctricos. Sin embargo, también la tierra de diatomeas, si es de mala calidad, pues puede tener un riesgo para la salud. Están involucradas con silicosis pulmonar. Esto también tenerlo en cuenta. Sobre todo si hay personas con antecedentes alérgicos, también hay que tener cuidado en utilizar polvos secos de espolvoreo. Y finalmente, pues llegamos a las formulaciones líquidas para aspersión y o inyección a grietas y hendiduras y a veces hasta por pincelamiento de manera estratégica. En cuanto a técnicas para aplicación de polvos, bueno, pues hay espolvoreadores bien sencillos como los de perillita. También tenemos los de fuelle, hay otros que son eléctricos, ¿verdad? Aquí está Dini, nada más que tienen sus desventajas porque a veces pues se puede hacer un gran desastre con estos polvos y falla el equipo y más a la presión que trabaja un espolvoreador eléctrico. Hay diferentes modelos, ¿no? Este es otro también eléctrico. Y lo importante es que su uso pues nos ayuda a trabajar en grietas, hendiduras y sobre todo en aquellos sitios donde una formulación líquida pudiera ser un inconveniente. Pero tengan cuidado con la silicosis pulmonar, tienen que elegir tierra de diatomeas, pues que existe registrada, que tenga una óptima calidad, ¿verdad? En cuanto al control químico, con formulaciones líquidas, pues tenemos diferentes técnicas de aplicación. Todos estos equipos generan tamaños de gota que van de media y hacia gota fina, utilizados para aspersión o para pulverización. Entonces, de 100 a 200 micras es pues la técnica de oro residual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en campañas de control de los otros tipos de chinches, como los triatomas, pues se utilizan gotas de este tamaño, que van de 150 a 200 micras. Y obviamente con equipos profesionales para control vectorial, como es el equipo Hudson Expert o Guaraní, que es una marca brasileña. Sin embargo, en el control de plagas urbanas, un equipo muy socorrido es el Bianchi de aspersión o otro muy parecido que es el Airfog, y tienen boquilla que puede darnos pues también un tamaño de gota dentro de esos rangos. En cuanto a gotas más finas, de 50 a 100 micras, pues tenemos los que en México les llamamos calabacitas, que son pues pulverizadores de gota fina, y las motomochilas, que mayormente pues las usamos para cubrir de manera rápida áreas muy grandes, sobre todo en áreas exteriores, pero aquí ya la gota es muy pequeña, de 60 micras, y sacrifica residualidad en superficie. Entonces, la recomendación es que utilicen mayormente técnicas que dejen una buena residualidad, y esto va en el tenor de 100 a 200 micras.
También otro tipo de técnica, inyección a grietas y hendiduras. En México tenemos microinyectores como Actisol. Hay otras marcas en el mercado. Lo importante es que estos equipos nos permiten accesar a la parte más severa de la población de chinches, que son pues las ninfas en sus diferentes estadios. Y por supuesto, pues llegar a donde se esconden los huevecillos. No existen hasta el día de hoy productos que tengan un efecto ovicida en chinche de cama. En triatoma sí existe el efecto ovicida de nuestra landacialotrina, que la tenemos en formulaciones como Deman CS o Deman 2.5 CS, Enai con 10CS o marca Deman CS o 10CS en otros países. Sí tenemos referido el efecto ovicida, pero en huevecillos de triatoma. Pero los huevecillos de chinche de cama, de Cimex, Lectularius y de otras especies son sumamente difíciles de controlar por métodos de tipo químico. Pero bueno, llegar a grietas y hendiduras es una gran ventaja que complementa a la técnica de aplicación por aspersión. Estos son otros inyectores de otras marcas, así que en el mercado, dependiendo del país, van a encontrar mucha tecnología. Lo importante es que tenga una boquilla de chorro muy fino y que se trabaje a baja presión. Estamos hablando presiones de 10 a 15 litros. Espuma o foaming, Deman 2.5 CS, que lo vendemos lo mismo en México, su homólogo en Colombia, que es Deman CS, lo tenemos en el caso de Perú más concentrado, que es Deman 10CS, también lo tenemos en República Dominicana, Deman 2.5 CS, Deman Duo. Son dos formulaciones microencapsuladas que permiten la técnica de espuma o foaming cuando se le agrega un surfactante, por ejemplo el de la marca Profoam, y dentro de un equipo espumador se le imprime aire. Lo que se logra es una espuma bastante compacta que ayuda a llenar áreas huecas y a grietas y hendiduras. Pensemos, por ejemplo, en estos escenarios de materiales de construcción huecos. Esta es una técnica muy adecuada para control de chinche de cama en materiales huecos. Y por supuesto también en el mobiliario. Pensemos en la base de cama, que a veces hay pequeñas grietas y hendiduras. También ahí podemos aplicar una técnica de espuma. Y el pincelamiento de superficies y grietas, pues esto ya es para cuestiones más puntuales de aplicación. Por ejemplo, alrededor de contactos eléctricos. Esta podría ser una técnica que no ponga en riesgo al aplicar una aspersión. También tenemos que tomar decisiones importantes en cuanto a usar repelentes o no repelentes. Ustedes saben que los piretroides en mayor o menor proporción tienen una característica que se llama repelencia. Y esto es a gradiente de concentración. Mientras más alta es la dosis de un piretroide, mayor es el gradiente de repelencia. En el caso de las piretrinas, que pues también tienen este efecto de flushing o repelencia, pues también hay que tomar esas consideraciones. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos una estampida de chinches? ¿Queremos que se dispersen a otras habitaciones o que invadan otros departamentos u otros cuartos de hotel? ¿O lo que queremos es que se mueran en el sitio donde estaban albergadas? Aquí son decisiones importantes dentro de una estrategia. Dentro del portafolio de Syngenta nosotros tenemos formulaciones piretroides de alta repelencia, por ejemplo, un Deman 40 pH o WP o PM, dependiendo el país, cambia un poquito el sufijo de la marca, pero esta cipermetrina es de muy alta repelencia, es un polumectable que se mezcla con agua para su aspersión. Hay con 10 pH o hay con 10 PM, también es de alta repelencia. El concentrado emulsionable de landacialotrina, que es hay con 2.5 CE, también es de alta repelencia. Y cuando uno quiere disminuir la repelencia, pues tenemos los microencapsulados como Deman 2.5 CS o Deman CS, hay con 10 CS, hay con 10 CS, Deman 10 CS, que es en Perú. Entonces, ahí es donde podemos jugar con cuestiones de repelencia o no repelencia dentro del portafolio de Syngenta. Y donde tenemos de verdad muy, muy limitada la repelencia es en Deman Duo, porque tiene una concentración de landacialotrina muy moderada,
además viene microencapsulada, combinada con un neonicotinoide que no es repelente, que es el tiametoxam, y pues esto nos da una versatilidad con Demanduo. Demanduo lo tenemos en México, en Estados Unidos se llama Tandem y próximamente estará registrado en Colombia con la marca Demanduo. En el caso de Optigar Flex, que lo tenemos en México al igual que Estados Unidos y en algunos otros países, Optigar LT, pues es una formulación en suspensión concentrada a base de tiametoxam que precisamente lo que hace es impedir la repelencia. No es un producto repelente. Entonces ahí es donde tenemos dentro del portafolio pues diferentes formulaciones con las que podemos jugar. Pues tenemos piretroides tipo 2, cipermetrina y landacialotrina, dependiendo del tipo de formulación, jugamos con repelencia o sin repelencia. Tenemos Optigar Flex Liquid, que es dentro de la familia de nicotinoides de segunda generación de nuestro portafolio, es química no repelente. Y Demanduo, que combina tanto landacialotrina microencapsulada, que obviamente ahí es de muy baja repelencia, más el tiametoxam. Y pues también tomar en cuenta la cuestión de resistencia de las plagas. Resistencia por comportamiento, que puede haber en algunas plagas, no es el caso de chinche de cama, pero sí resistencia por cambios físicos. Sí se ha identificado este tipo de resistencia en algunos países porque el exoesqueleto es más grueso y permite, y no permite que fácilmente pase el ingrediente activo a interactuar con el órgano blanco. Resistencia por insensibilidad en el sitio de acción, factor KDR a piretroides, esto ya se los había comentado. Resistencia metabólica, bueno, históricamente se había hablado de resistencia a algunos grupos químicos antiguos. Y en el caso de multiresistencia puede ser que haya resistencia por engrosamiento exoesqueleto y que además esa misma cepa de chinche de cama a su vez tenga resistencia por insensibilidad en el sitio de acción con el factor KDR. Y por supuesto resistencia cruzada, si hay factor KDR puede estar cruzando algún piretroide con las piretrinas. Entonces la rotación adecuada no sería utilizar piretrinas por un piretroide y a la inversa, sino buscar otro modo de acción. Nosotros les proponemos el nicotinoide con tiametoxam. Consulten la bibliografía de IRAC, hay un póster de manejo de la resistencia de chinche de cama muy bueno en esta publicación. La edición del 2020 engloba 32 modos de acción, más un modo indeterminado. Dentro del modo indeterminado, pues está la tierra de diatomeas. Dentro del grupo 3A, pues están los piretroides, el grupo 4A son los neonicotinoides. Demanduo combina el grupo 3A más el grupo 4A. Y miren algo muy interesante en cuanto a estudios que se han hecho de campo. En el caso de Syngenta tenemos estudios de laboratorio, pero nuestros estudios más interesantes son los de campo. En casas infestadas, con Demanduo se logró en la primera semana el 100% de control en las casas infestadas en Kansas City, comparado con una formulación de la competencia que si bien logró el mismo resultado, se tardó entre 4 y 6 semanas en obtener este resultado, mientras que Demanduo desde la primera semana dio resultados contundentes. Este otro estudio también es interesante porque se evaluó tanto en cepa susceptible a piretroides como en cepa resistente a piretroides. Se utilizaron la cepa Harlan y la cepa Jersey y como pueden ver, pues se obtuvo un control muy bueno con Demanduo en ambos tipos de cepas en comparación con formulaciones competidoras. Y bueno, ¿se puede aplicar insecticida al Bose Spring? Sí se puede utilizar la aplicación y también incluso hay algunas evidencias de que se puede aplicar a colchones, obviamente evidencias regulatorias. Obviamente esto es en Estados Unidos, donde está más normado. Ahí existe una base de datos que dice qué productos se pueden utilizar para trabajar con Bose Spring y obviamente con colchones. En el caso de México, bueno, va a pasar esta más rápido, pero es la base de datos. En el caso de México,
no tenemos una base de datos tan especializada en cuanto a cada uso de cada formulación. Lo que tenemos en el caso de México, pues realmente es un uso amplio en cuanto a la plaga. Por lo tanto, como en México no se hace una restricción en cuanto a la aspersión del Box-Spring, pues ustedes pueden utilizar sobre todo nuestros microencapsulados para el control en el Box-Spring de las camas, la parte inferior del mobiliario, por ejemplo, de una sala, de las sillas, de oficina. En cuanto al mobiliario en transportes, podrían ustedes utilizar pues inyección a grietas y hendiduras. Por lo tanto, pues tenemos dentro del portafolio de Syngenta pues varios productos que podemos ofrecer para este tipo de control. Bueno, pues muchas gracias y continuamos con las preguntas. Sí, perfecto. Agradecemos a todos los participantes. Están conectando participantes de Argentina, Perú, Colombia, Centroamérica y México. A todos ellos, nuestro agradecimiento por parte de Syngenta Professional Solution. Estamos comunicando desde aquí, desde México. Y la primera pregunta es referente precisamente a control de chinche, donde predominan los huevecillos tanto en muebles como el colchón. ¿Cuál sería el mejor manejo que ustedes recomendarían? Ale, ahí en tus experiencias de inspección. Bueno, en mis experiencias de inspección, los huevecillos normalmente los vamos a encontrar cerca de donde están los adultos. Como les mostraba ahí en las diapositivas, podemos encontrar toda la colonia, el huevecillo, las ninfas y los adultos. Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar. Inclusive les mostraba ahí una fotografía de una grieta donde está el adulto y fuera de la grieta están los huevecillos. Entonces normalmente los vamos a encontrar cerca de esas acumulaciones de poblaciones de chinches adultas. La siguiente pregunta es referente a cuál sería el procedimiento más adecuado para hacer un control de esos huevecillos que se presentan tanto en los muebles como en las camas. Bueno, como vimos, el control más complicado es para los huevecillos. Difícilmente se logra un control total con los tratamientos térmicos. El aspirado es una buena opción siempre y cuando se tenga la aspiradora profesional lo suficientemente potente en succión y con filtro cepa para evitar la dispersión. Y por supuesto, pues los productos de amplia residualidad como nuestros microencapsulados. Estamos hablando de, en la línea de Syngenta tenemos Demand 2.5 CS, Demand Duo, Icon 10S o Demand 10S. Son formulaciones que otorgan residualidades superiores a los 3 meses. De hecho, la mayoría de ellos pues tiene hasta 6 meses de residualidad. Con lo cual, pues de los huevecillos, cuando llegan a su fase de eclosión, que es en 10 días en promedio, pues se van a encontrar con una capa residual de insecticida de manera estratégica que va a controlar el primer instar una vez que sale del huevecillo. Pues realmente es una combinación de métodos. Por eso decía al principio que no debemos perder de vista que no se pueden aplicar los mismos protocolos para cucarachas que para chinche de cama. Aquí se tienen que incorporar los métodos físicos más los métodos químicos. Perfecto. La siguiente pregunta sería respecto al tipo de lupa más recomendable. Si nos puede hablar un poco de la lupa que se recomienda para el celular y cuál tipo de lupa es la más conveniente, luz blanca o ultravioleta. Sí, en este caso puede ser la de luz blanca, la lupa de luz blanca. En cuanto a la marca, porque por ahí veía alguna pregunta, la marca del microscopio, si ustedes, hay varias marcas que ustedes pueden encontrar por internet, Mercado Libre o Amazon. Si ustedes buscan microscopio para celulares, les va a aparecer y van a tener una gran opción de celulares, precios desde
800 pesos hasta más de 10,000 pesos. Entonces ahí desde una sencilla les puede servir muy bien, una de 800 pesos puede servir muy bien para las inspecciones. Y bueno, no solamente les serviría para chinche de cama, sino para otros tipos de plagas también, ¿no? Y también ir grabando sus evidencias. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la recomendación más adecuada para el tratamiento de paredes que no están repelladas o que tienen superficies muy ásperas? Qué hermosa pregunta, gracias. Precisamente la forma en que trabaja la Organización Mundial de la Salud en cuanto a chinches hematófagas como triatomas, pues es con ese tipo de entornos, con superficies, como dicen, no bien repelladas, rugosas. Entonces, nuestras formulaciones microencapsuladas están evaluadas por la Organización Mundial de la Salud. Ahora sí que nuestra tecnología de microencapsulación es un referente a nivel mundial en cuanto a salud pública. Por lo tanto, pueden interactuar con diferentes tipos de superficies lisas y porosas y de diferente pH. También las superficies tienen pH. Yo les recomendaría a esa persona que se enfoque a utilizar cualquiera de nuestros microencapsulados, puesto que también en este tipo de chinche es donde tendría una mejor residualidad. Sí, aquí, si me permites complementar, Tere e Israel, en experiencias que hemos tenido, muchas veces si nosotros hacemos una inspección bastante cuidadosa y llegamos a detectar las grietas y hendiduras, también sería la inyección precisamente de microencapsulados, la inyección a esas grietas y hendiduras para ir combatiendo o tener un buen control de las chinches. Si nos pueden reafirmar cuáles son los tipos de enfermedades que transmiten las chinches como vectores. Bueno, quizá la persona no tomó nota ahí al inicio. Hay más de 40 tipos de patógenos que están asociados en cuanto a los han encontrado en enzimas lectularios. Sin embargo, hasta el 2015 no se había encontrado una relación de vector biológico de chinche al humano, hasta que en el año 2015 se encuentra que es un vector eficiente para Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas o mal de Chagas. Ahí sí hay una asociación vectorial biológica. Es la única con la cual se tuvo una demostración clara, ¿no? La siguiente pregunta, ¿existe alguna escala para determinar el grado de infestación y que este grado determine la conveniencia de hacer un tratamiento? Bueno, aquí va un criterio muy importante. Depende del país. Si estamos hablando de Estados Unidos, una sola chinche de cama a nivel de departamentos, de alquiler, a nivel de hoteles, es suficiente para una demanda millonaria. Entonces, el umbral, ¿cuál sería? 0, ¿sí? Porque las demandas son millonarias. En el caso de países latinos, donde estamos como más acostumbrados a convivir a veces con las plagas, lamentablemente, nuestros usos y costumbres, bueno, pues hay personas que pueden estar muy lesionados por picadura de chinche en el cuerpo durante todas las noches y no se les hace justificable gastar en un control de chinches de cama, ¿no? Entonces, aquí va a depender del país, de los usos y costumbres, pero la única forma de saber si tienes un alto nivel de infestación, un bajo nivel de infestación, pues es el monitoreo de la plaga. ¿Sí? Perfecto. La siguiente pregunta se refiere a cuando es detectada la chinche de cama en alguna habitación, ¿es recomendable hacer aplicaciones en las otras habitaciones? Bueno, yo ahí partiría primero de hacer una buena inspección en las otras áreas, porque normalmente las experiencias que he tenido y que he compartido con algunos controladores es
que generalmente la plaga se concentra en una o dos de las habitaciones y que normalmente comparten circunstancias como ser habitaciones cerradas con altas temperaturas que no tienen aireación y normalmente ahí tienden a concentrarse las chinches de cama. Ya por prevención, muchas veces el mismo cliente solicita que se haga el tratamiento de otras áreas y pues finalmente eso no les quita nada, ¿no? Pero aquí es dependiendo del convencimiento que tengan con el cliente. Pero sí, muchas veces detectamos estas habitaciones y ya no es necesario hacer las aplicaciones en otras áreas. En el caso de hotelería, es importante revisar no solamente la habitación que tiene el problema. El ama de llaves nos puede decir, sí, es que esta es la habitación que tiene infestación, pero tenemos que revisar las de al lado, las de enfrente, las de arriba y las de abajo. Porque ya sabemos que puede haber migración de las infestaciones de chinche. Son móviles las chinches, ahora sí que se movilizan de buscando alimentación, ¿no? Y más si hay algo que las atraiga. Recuerden que el CO2 que generamos al transpirar las atrae activamente a las chinches. Perfecto. De acuerdo a al portafolio de productos que tiene Syngenta, ¿cuáles son estos productos? Y si nos repiten, por favor, sus dosis, la forma de utilizarlos, el posicionamiento o la rotación de estos productos para ser utilizados en habitaciones o en el hogar. Sí, pues ahora sí que remitiéndonos a las dosis de la etiqueta, en la mayoría de los países donde está registrado DEMAN 2.5 CS, en Colombia se llama DEMAN CS, en Estados Unidos se llama DEMAN EZ, las dosis son de 10 a 20 mililitros de producto comercial para diluirse en 1 litro de mezcla en agua. Y ese litro de mezcla total para 25 metros cuadrados de superficie. Ese sería un ejemplo. En el caso de DEMAN Duo, las dosis van de 4.2 a 8.5 mililitros para preparar 1 litro de mezcla en agua y ese litro de mezcla igual para 25 metros cuadrados. En el caso de Optigar Flex es de 2 a 4.2 mililitros, igual para 1 litro de mezcla en agua y a su vez para 25 metros cuadrados. Perfecto. Cuando es detectada chinche en las paredes, ¿se recomienda hacer aplicación en toda la pared? Yo soy partidaria de piso-techo, de seguir la misma técnica que ha dado éxito en el control vectorial, en el control de otro tipo de chinches como los triatomas. La técnica es piso-techo. Pero pues a veces hay restricciones, ¿no? Pero como vieron en la inspección, a veces están las chinches en el cuadro o en los cuadros de la sala de una habitación y los cuadros están a más de 1,50 m de altura, ¿no? Y ahí están las chinches. Entonces yo sí sería partidaria de hacer piso-techo. Perfecto. Una última pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar las pistolas de calor? Bueno, pues hay autores que para la inspección principalmente se llevan su pistolita para poder hacer una especie de flushing térmico. Les puede servir para la inspección, pero recuerden que las pistolas de calor, dependiendo de la marca, pues pueden tener un tiempo de trabajo y después de ciertos minutos se sobrecalientan y se apagan y tardan mucho tiempo en volver a encender. Entonces, como que son para, ahora sí que una técnica muy simple, ¿no? De inspección. No las utilizaría yo para control, porque también el calor que generen puede ser tan elevado que puede destruir o dañar mobiliario, aparatos eléctricos, hacer que se afecte el esmalte o el barniz de algún mueble. Pues tengan cuidado cuando hablemos de calor, ¿no? Hay sus pros y sus contras. Perfecto, muchísimas gracias a doctora Teresa Ambriz, a la doctora Alejandra por su participación
Y muchas gracias a todo el auditorio, a todas las personas que nos siguieron en este webinar. Todas sus preguntas van a ser contestadas post-evento. Tenemos una mecánica en la cual damos seguimiento a todas sus preguntas y las doctoras prepararán una edición de información contestando a sus preguntas. Syngenta Professional Solution les agradece su participación. Desde la Argentina hasta México tenemos participantes. Es importante la interacción con todos ustedes para que a través de nuestros departamentos de soporte técnico, comerciales, de marketing, hay muchas personas que están trabajando detrás de este evento y les agradecemos su participación en este importante evento sobre la información de la chinche de cama. Muchísimas gracias y posteriormente los contactaremos para hacer mayores eventos sobre informaciones que seguramente son importantes. Por ahí nos están comentando que el tema de moscas también es de interés para todos ustedes. Syngenta Professional Solution les agradece su participación. Que estén muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a todos. Cuídense mucho. Todos. Chao. Buenas noches.